Muy buenas tardes. Estamos aquí en este nuevo mundo que nos toca vivir, un mundo virtual y real a la vez. Así que bueno, un gustazo tenerlos en los dos formatos, la verdad, ¿no? Siempre sigue siendo rarísimo, ¿verdad? Para quienes estamos acostumbrados a lo tangible, pero qué chévere saber que se tomaron el tiempo para venir a la sala, a esta sala tan agradable, tan amable, y que se tomaron el tiempo también en sus casas para hacer un espacio y regalarse una tardecita de conversa. Para nosotros es un gustazo poder compartir con ustedes algunas de las reflexiones que a lo largo de mucho rato el doctor Ricardo Alberto Antequera y yo, que soy Albe Pérez, a las órdenes de ustedes, hemos compartido. Hacemos ya, bueno, Ricardo Alberto y yo somos grandes compañeros de vida, grandes amigos desde hace mucho rato, pero mucho más allá de la amistad que nos une y que nos seguirá uniendo por siempre, compartimos un apostolado, una causa titánica, una cruzada que tiene que ver justamente con la creatividad, la cultura, con las ideas que cada uno de nosotros tenemos en la cabeza, esas que nos desvelan en las madrugadas o esas que venimos macerando desde hace mucho rato, o esas que nos vimos forzados a llevar adelante cuando el mundo cambió. Hace 2, 3 años, cuando nos encontramos que estábamos todos presos en la casa y de repente nos pusimos creativos, ¿no? A mí me sorprende, no voy a hacer el ejercicio hoy porque es un poco complicado hacerlo en virtual y en analógico, pero me sorprende cuando yo voy a hablar de economía naranja o de creatividad, preguntar cuántos, bueno, vamos a hacerlo aquí con los que están en la sala, ¿cuántos de ustedes piensan que son personas creativas? Muy bien, muy bien. Porque además yo he estado en foros donde la minoría levanta la mano. Y cuando empezamos a escudriñar en el concepto de creatividad, no siempre o no necesariamente va asociado al tema artístico o cultural o, ¿sabes?, al asunto de la manufactura. Y si hay un gentilicio, por decirlo de alguna manera, que es creativo y que ha sido creativo, que sigue siendo creativo en estos momentos, somos los venezolanos. Ante todas las adversidades, nosotros como sociedad nos sobreponemos a ellas siempre desde la creatividad. Pocas veces desde la consecución de las herramientas correctas que necesitábamos. Generalmente es desde, ok, esta es la situación y esta es mi manera de resolverla. Con lo cual, definitivamente la creatividad, y yo siempre lo digo y con esto tengo discusiones eternas con mis amigos economistas, mis amigos de la empresa del petróleo, para mí, para Albe Pérez, que evidentemente soy gerente cultural y que he dedicado buena parte de mi carrera a todos estos asuntos, aunque ahora estoy específicamente atendiendo temas de ayuda humanitaria, pero para mí lo cierto es que la creatividad es sin lugar a dudas, a mi juicio, el activo más potente que tenemos en Venezuela para reconstruir el país. Cuando hablamos de reconstrucción del país, desde la creatividad, insisto, desde la acepción más amplia del concepto creatividad, es la ruta y el activo más potente que tenemos. Hoy nos reunimos aquí para hablar de economía naranja, un concepto que sigue siendo como ambiguo para unas personas cuando, ¿qué es lo naranja? En estos días justamente nos decían, ¿de qué es la cosa naranja que van a hablar ustedes? Y la cosa naranja no es algo que inventamos nosotros, no es algo que inventó quien acuñó el concepto, que realmente, bueno, responde, ya Ricardo va a echar ese cuento a la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, un poco más atrás a un economista que se llama John Hawkins. No es inventado por nosotros, es un concepto que viene desde hace mucho tiempo y que, bueno, como todo en estos mundos modernos, pues intentamos acuñarlo y encasillarlo y darle estructura y sistematización a un hecho inherente a la condición de ser humanos, que es crear, que es proponer y que es hacer de una idea algo rentable, sustentable y sobre todo responsable con el entorno.
Yo le paso la palabra a Ricardo Alberto Antequera para que arranquemos a conversar sobre esto. Mi rol realmente hoy es como acompañar sus comentarios, pero aquí el protagonista es el doctor Antequera. Bienvenido, Ricardo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Déjame ver si podemos hacer esto parado. Yo creo que sí. ¿Sí, verdad? Sí. Aquí, voy mirando, ¿verdad? Siempre aquí, a esta cámara para que se... O no, o aquí. Al puntero aquí. Y la cámara aquí. Ah, caray. Ajá. Vamos, y la gente aquí. Ajá. Yo creo que al final voy a terminar sentado, pero bueno, vamos a morir en el intento de intentarlo, darlo de pie, porque yo creo mucho en la comunicación, en verbalizar esto y gesticular siempre, y de pie es como más amable. Luego tendremos ahí la oportunidad seguramente de volverme yo a la silla y conversar de una manera más distendida con ustedes y con Albe. Muchísimas gracias, como decía Albe, por tomarse el tiempo de venir a conversar esta tarde con nosotros sobre creatividad, sobre innovación, sobre por qué debemos organizarnos, sobre por qué tenemos tantas cosas por hacer y, que no, y cómo nos falta tanto también para organizarnos, para encontrar esa llavecita que nos permita aplicarle disciplina, metodología a esa imaginación, a esa chispa de la que siempre nos sentimos orgullosos los venezolanos. Yo les voy a contar una cosa. Albe es una de las pocas personas, a mí me regañan mucho en mi casa, pero fuera de mi casa me regañan poco. Y Albe es una de las personas que siempre me regaña. O sea, siempre tiene esa sí, claro, ese privilegio de decirme cosas. Y una de las cosas de las que siempre dice que yo refunfuño mucho y que yo me quejo. Bueno, yo vengo hoy a quejarme, pero a quejarme con optimismo, a compartir con ustedes información con la mejor disposición, pero a quejarnos, y por eso el título no es casual. Por eso yo siempre hago el planteamiento, si esto va a ser otra oportunidad perdida para los venezolanos, porque ¿por qué estoy cansado yo? ¿De qué estoy cansado yo más bien? De que nos las pasemos diciendo es que tenemos el potencial es que podemos ser una potencia es que si nos proponemos, y se nos va la vida podemos, tenemos la capacidad, el potencial. Bueno, señores, entonces, un poquito la discusión de hoy es tratar a partir de ejemplos, como fue la sesión que también fue la semana pasada, hace 2. La primera sesión que tuvieron dentro de este ciclo maravilloso, por el cual nosotros estamos agradecidísimos por la oportunidad nuevamente de conversar con ustedes, y a partir de ejemplos podemos ir agarrando línea, ir agarrando camino en pro de tratar de emular situaciones similares que están pasando en otras partes del mundo y trabajar con la mística que tenemos los venezolanos, con la capacidad que tenemos los venezolanos, pero darle estructura a eso, que creo que es lo que nos falta. Y por ahí casi que voy empezando por el final. Por supuesto, agradecer a la Fundación Telefónica por este maravilloso espacio. Yo no lo conocía, estoy brincando en una pata, para que sepa, porque además yo soy profesor universitario, soy director de posgrado de la Universidad Monte Ávila, el posgrado de propiedad intelectual, el único posgrado activo que está en Venezuela, en Caracas, en materia de propiedad intelectual. Y me acaban de chismear, yo casi que te comprometo aquí, que esta sala uno podría hablar, la universidad podría hablar con ustedes. Imagínate tú. Esto es una notición. Ahora yo el agradecido yo soy desde ahorita con todos ustedes por haberme traído aquí y poder desarrollar este espacio, o aprovechar este espacio para el conocimiento, porque creo que una de las cosas que tenemos que trabajar muchísimo en la educación en Venezuela es tratar de fomentar espacios de calidad para estimular aún más la participación. Así como ustedes vinieron para acá porque simplemente querían hablar de esto, que estén en un espacio agradable, cónsono con estándares internacionales que inviten a pasar más tiempo, pues bueno, forma parte de ese camino que tenemos que transitar. Así que muchísimas gracias nuevamente a la Fundación Telefónica por esta invitación y ofrecernos este espacio. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy de creatividad. Yo soy abogado, pero voy a intentar hablar lo menos posible como abogado. Si no lo voy logrando, ustedes me dicen, me pueden levantar la mano, los de allá no sé qué podrán hacer, por el chat te dirán, este señor está hablando mucho como abogado, y yo trato de encaminar otra vez mi conversación a partir de términos más coloquiales, pero vamos a hablar de cosas que son atípicas para el promedio de la gente. Hablar de intangibles es hablar de cosas con las que uno está en contacto todo el tiempo, pero que no toca. Y lo que no se toca cuesta más valorarlo, apreciarlo, respetarlo. Incluso cosas como tan cotidianas como los sentimientos, los afectos, las emociones. Bueno, aquí vamos a ir hablando de estas emociones, pero emociones que después terminan, gracias a la creatividad y la innovación, convirtiéndose en cosas que podemos apreciar.
sea, quiero que vayan fijando ese tipo de conceptos de ir de lo intangible a lo tangible, pero nunca olvidando que se trata de esto, se trata de conocimiento, de información que le vamos dando forma y que somos capaces de convertir nuestras palabras en un poema, que somos capaces de convertir cómo tarareamos algo en una obra musical y por ahí nos vamos yendo. Entonces, esa es la primera reflexión que las dejo ahí, que les voy acompañando pensamientos de gente que ha trabajado mucho esto. En este caso, Walter Landor, uno de los publicistas más famosos de todos los tiempos. Y esto que decía él sigue, pues, por supuesto, vigente. Una cosa son los productos que van en las fábricas, que se van desarrollando en sus procesos industriales, y otras son esa cantidad de intangibles que identifican al producto. Yo hago una bebida gaseosa o yo trabajo con telecomunicaciones, pero desde el momento en que yo a ese servicio de telecomunicaciones le pongo el nombre Movistar y lo comercializo y lo pongo a disposición del público y el cliente tiene una interacción y hace vida con el servicio, pues entonces se va generando un vínculo y una relación que es totalmente distinta a lo que podía ser desde el inicio y que no se empieza a construir, sino cuando empezamos a identificarlo, en este caso, a través de una marca. Albe decía antes que el concepto de economía naranja es un término que hemos ido acuñando en América Latina, pero no es monopolio y no es creación de los latinoamericanos. Se habla de economía creativa, de economía del conocimiento, de economía naranja, y al final, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando la manera de hacernos visibles dentro de esa cruzada que describía Albe, que además, en mi caso, ella con la cultura, yo con el mundo de la propiedad intelectual desde la perspectiva jurídica, venimos haciendo desde hace mucho más tiempo, y yo soy segunda generación de una cruzada porque en Venezuela se respeten y se valoren los derechos de propiedad intelectual. Pues lo que estamos buscando es tratar de darle visibilidad a lo que ustedes hacen o a lo que hace gente que ustedes conocen, para tratar de llevarlo a datos, a cifras estadísticas, y hacernos visibles y relevantes. Porque, y aquí sigo adelantándome algunas de las conclusiones, uno de los problemas que tenemos en Venezuela es que no tenemos una metodología, no tenemos una conciencia, no tenemos una identificación de lo que es el mundo del emprendimiento en general. Nosotros no hemos perfilado ni siquiera cuál es el emprendimiento que tiene mejores posibilidades de ser exitoso en Venezuela, para estimularlo, para incentivarlo a través de beneficios públicos, privados. Entonces, muchísimo menos si no tenemos claro ni definido lo que es ese concepto de emprendedor, de esa pequeña y mediana empresa que queremos estimular y apoyar y movilizar, pues mucho menos tenemos claro cómo hacer para que la comunidad de gente vinculada a la cultura, al espectáculo o al entretenimiento se haga visible. Pero se haga visible no porque resulte de una cosa espontánea, que es que resulta que en Venezuela puede haber muy buenos compositores de obras musicales, o que puede haber muy buenos escritores, dramaturgos, sino que se haga producto de un trabajo sistemático. Sabemos que tenemos casos de éxito, pues si uno pudiese, o si uno hiciese un ejercicio de nostalgia, nos quedaríamos muy pegados en eso, y esa no es la idea, pero en este país pasaron cosas muy importantes que nos hacían relevantes en Iberoamérica. Éramos referencia en una cantidad de campos vinculados a esto, cuando ni siquiera se hablaba mucho de esto de economía naranja o economía del conocimiento. Pero si vamos hilando o vamos aterrizando esto, pues estos son los sectores que cambian, se amplían, se diversifican, se hacen más pequeños dependiendo de la jurisdicción en la que estemos trabajando. Pero yo les diría que en líneas generales, pues estamos hablando de entretenimiento, de cultura, de arte, de diseño, de educación, de informática o de telecomunicaciones. ¿Y por qué digo que depende del país? Porque usted le dice a un peruano que va a sacar de esto a la gastronomía y lo mata. Porque el Perú ha desarrollado una cantidad de herramientas competitivas a partir del incentivo de la cultura gastronómica. Pero al final también la gastronomía no es otra cosa sino el resultado de la creatividad, de la imaginación aplicado a la industria de la alimentación. Es que tenemos que compartir el micrófono para la sala Zoom. Yo solo, esta información que está compartiendo Ricardo, solo completar con un mínimo comentario. Todos estos ámbitos que se ven allí, digamos que conforman o que son parte de la economía creativa, de la economía naranja,
cuando en esta cruzada que les comento que tenemos nosotros y que además muchas otras personas también comparten con nosotros, aquí lo importante es lograr migrar desde del concepto emprendedores al concepto empresa. A esto me refiero a que todas estas gremios que están aquí reunidos bajo el paraguas de un concepto general como es la economía creativa, impacten cuál es el objetivo o el ideal aquí, que el producto rentable, digamos, de todas estas actividades sean rentables, como no, para el artista, para el creador, para el cultor, digamos, para quien lo lleva adelante, para quien lo conceptualizó, pero más aún impacte también en el Producto Interno Bruto, en la economía de un país. Hay ejemplos tangibles, hay ejemplos casi envidiables de esto en otros países y ese es la mira donde deberíamos tener el foco puesto. Perdón la interrupción, doctor. No, doctor nada. Entonces, bueno, Albe, ahí, pues, por supuesto que coincidimos que el objetivo es ese, el objetivo es la reinstitucionalización y esto forma parte de un objetivo mucho más ambicioso por el que estamos trabajando, pues todos, que es tratar de que el país recupere el piso, las bases y a partir de ahí podamos aspirar y esperar a un futuro mejor. Pero tenemos que trabajar por la institucionalización del país, así como estamos hablando nosotros aquí, de hacer visible el trabajo creativo, de empujar, de ayudar, de motivar para que la gente pues se tome esto como una posibilidad de desarrollo de vida, porque las cosas hay que incentivarlas y estimularlas más allá del talento inherente. O sea, no es casualidad que, por ejemplo, si comparamos dos deportes masivos igual de importantes, igual incluso de populares en Venezuela, pues si a un muchacho de 9 años tiene talento para jugar béisbol o fútbol, pues muy probablemente, o más que seguramente, si hay un consenso en la familia, van a empujarlo a que el muchacho desarrolle sus habilidades por el béisbol, porque ya somos una referencia en el mercado del béisbol y hay mejores posibilidades de que un pelotero o que un muchacho venezolano sea mejor considerado en las granjas de los equipos de grandes ligas, y no es el mismo ejercicio si ese muchacho venezolano que juega fútbol va a ser evaluado compitiendo con unos muchachos de su misma edad, argentinos, brasileros o colombianos, pues siempre se le va a dar a día de hoy preferencia en calidades más o menos similares al muchacho que viene de esos países con una cultura ya probada, donde se presume que hay mejores estructuras y mejores incentivos para el desarrollo del talento innato. Entonces, para no aburrirlos con definiciones y más bien entrar al tema de la casuística, para que nos divirtamos, bueno, o el intento es intentar divertirnos un poquito más, perdón. Aquí tienen la definición de economía creativa de uno de a quien se le atribuye pues la generación de esta iniciativa, de John Hopkins. Aquí está otra definición en el caso del Ministerio de Economía. No los quiero aburrir con esto porque al final van moviéndose en función de lo que sean las características, los intereses o las necesidades de cada país. No son los mismos, como les decía antes, los intereses del Perú o los intereses de Argentina o lo que esperamos nosotros lleguen a ser los intereses de Venezuela desde el punto de vista de que a qué industrias voy a motivar, voy a incentivar. Si uno habla hoy en día de Colombia, pues la respuesta automáticamente es música. Colombia y Medellín particularmente es algo así como la meca en temas de música, producto de un concepto que uno inicialmente pues quizás descalificaba y que más allá de los gustos o que lo favorezcamos o no como un género musical que nos interese, pues el tema de la música urbana, particularmente el del reggaetón, pues hoy en día cualquier artista que quiera hacer, probar o trabajar con productores famosos muy probablemente termine en Medellín y no en Nueva York, ni en Londres, ni en París. Así que, y eso tampoco es casual, eso es trabajado. Entonces, aquí sí me paro un momentico solamente para trabajar esta definición, que es como más neutra y más parecida a lo que es la cultura en común que compartimos los latinoamericanos. Si uno habla de que en estos tiempos de revolución digital, pues hay que apurarse y hay que andar rápido porque la brecha digital, que hoy en día es amplia, porque la tecnología afortunadamente no discrimina, número uno, y número dos, cada vez se hace
más accesible, y por eso hoy en día se habla de la tecnología como commodity para cambiar ese paradigma de que solamente las grandes empresas, solamente aquellas personas que tengan recursos económicos importantes pueden tener acceso a herramientas tecnológicas competitivas y diferenciadoras. Pues también en América Latina tenemos dentro de esa brecha digital tenemos que movernos, porque el interés por hacer mayores y mejores videojuegos, o hacer mayores y mejores cómics o dibujos o iniciativas de entretenimiento, pues lo compartimos no solamente los venezolanos, sino que lo mismo están pensando en África, en Asia, en Europa. Entonces, esa creatividad de la cual nos sentimos tan orgullosos los latinoamericanos en general y los venezolanos en particular, pues tenemos que ponernos los patines, porque si no, esa brechita de oportunidad se va cerrando, y ya vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. Pero entonces, ahí tienen pues una definición bastante general de lo que hoy en día, pues para América Latina hemos adoptado como una definición de lo que es economía naranja, que forma parte de este proceso que yo les hablaba antes, de que lo intangible se vuelva tangible. Las ideas, hablo un momentico como abogado, las ideas no las protejo. Yo lo que protejo es la materialización de la idea en algo. Esto es, si yo reparto un papel en este momento, o ya que estamos aquí en Movistar, reparto 25 tabletas y les digo a ustedes, vamos a hacer un ensayo, muchachos, tienen media hora para hacer un ensayo sobre el clima en Caracas en diciembre, y son 500 caracteres y tenemos 15 minutos. Yo les aseguro que voy a recibir 500 ensayos que tienen la expresión o que reflejan la personalidad de cada uno de ustedes. A pesar de que vamos a partir de la misma idea, vamos a llegar a resultados o a manifestaciones del pensamiento que definen a cada uno de nosotros. Entonces, es importante que vayamos, que siempre se trabaje sobre esos conceptos, sobre esas ideas, porque eso forma parte esencial de poder pasar del pensamiento a la acción, que es un poco una de las invitaciones que nosotros hacemos dentro de estas conversaciones. Por ahí tenemos el link que pasamos, o si llegó. Si llegó. Ahorita hay va a haber un poco de baile y una cosa. ¿Está lista, no? Pero no salió. O está, puedes abrir el... Ahí está, ¿no? Pero bueno, es que se supone, no hay audio, ¿verdad? Ah, entonces se van a perder el baile. Pero entonces vamos a devolvernos, ya que no vamos a tener el baile, vamos a devolvernos a la lámina donde estaba el slide, donde estaba Simón Díaz. Ajá. Yo les quiero contar de cómo esto de la brecha no es cuento, no es que es un capricho mío, no es que yo ando hablando de que esto es muy importante porque yo me dedico a esto, sino porque la sociedad avanza a unos pasos que uno, pues poco se imagina la velocidad en la que andamos. Por una cuestión histórica, familiar, de a lo que nosotros nos dedicamos profesionalmente, a mí me tocó de muy joven trabajar indirectamente, o por lo menos conocer de lo que fue el proceso de internacionalización, de Simón Díaz a través de su primer gran tema que se hizo famoso en todo el mundo, pero que se hizo famoso en todo el mundo no por su interpretación, sino que se hizo famoso a partir de una adaptación que se hizo de la obra musical Caballo Viejo, por parte de los Gypsy King, que la llamaron Bamboleo, que después también la tomó Julio Iglesias. Esto es más o menos año 87, por ahí, pueden tomar el año a beneficio de inventario, pero si anda por ahí. La verdad es que a Simón Díaz no se le consultó nada. O sea, cuando esta versión que se quiso hacer o se llevó al pop flamenco en ese momento, no se le consultó, no se pidió permiso, la obra empezó a salir, empezó a darse a conocer, se empezó a convertir en un fenómeno. Y al final, para que a Simón Díaz se le reconociese la condición de autor de la obra original y se le empezaran a pasar regalías, tuvieron que ocurrir varias batallas legales, intercontinentales, viajes, negociaciones. El tiempo en ese momento no había discado directo internacional, pero lo que teníamos era fax, así que el email y las comunicaciones no fluían tan rápido, pero fue un proceso tortuoso y difícil. Difícil porque teníamos otras herramientas, pero tortuoso porque no se reconocía en este caso o no se veía como una situación de infracción, o pensaban que se podían salir con la suya. Ya cualquiera de ustedes que haga las elucubraciones o que saque las cuentas que quiere sacar,
no se le solicitó permiso al autor de la obra originaria al momento de trabajar y de realizar una versión. ¿Y por qué yo hago el paralelismo con esto? Porque aquí yo los invito a que busquen luego la página web, creo que se llama La Calculadora de Shakira. Creo que es la página web que está, donde esta joven con bueno, joven no, porque ya esta señora tiene más de 40 años, ¿cierto? Bueno, sí, es joven, es verdad. Esta muchachita con este niño, entonces, porque el Bizarrap debe tener no más de 25 años, en un día logró batir el récord de reproducciones de la plataforma YouTube. Y aquí, y el ejercicio, la invitación que les hago es que corran en la página, muevan el indicador para que vean, porque la página está construida sobre cuánto dinero genera en función del número de reproducciones que tenga cada canción, esa canción en YouTube o en Spotify o en Apple Music. Y entonces ustedes se sorprenderán y entonces pueden ver el contador de YouTube que les va a decir que esa canción ha sido reproducida X cantidad de millones de veces, y con el algoritmo que está ahí de cómo remunera YouTube a los creadores, pues pueden ver la cantidad de millones de dólares que ha generado una sola canción, que yo les puedo decir, porque vi esto y vi los números, que supera por mucho todo el trabajo que pudo haber hecho este señor en este tema. Al final, por suerte, Simón Díaz fue bien remunerado en vida por su contribución a la música, y su música sigue generando una cantidad interesante de regalías. Ella es una comprometidísima gerente y defensora del patrimonio de su padre, que ahora es su patrimonio, y el de su familia, económico, pero sí, el legado, digámoslo así. Pero esto, lo que les quiero traer es la velocidad con la que ocurren las cosas. Cómo se puede generar mucho dinero en muy poco tiempo. Y por supuesto ustedes me dirán, claro, pero es que Shakira, sí está bien, pero las herramientas están allí, las plataformas están allí. Lo que hay es que, bueno, dedicarse, trabajar, pero lo que eran situaciones tortuosas, conflictivas, terribles, hace 40 años, hoy en día están al alcance de la mano, e incluso corregir una situación de infracción como la que les estaba planteando ahorita podría encontrar respuesta mucho más rápido. Pero yo me quedo siempre con el hecho tecnológico, como la tecnología para potenciar actividades. Hemos estado hablando de cultura, de entretenimiento, yo les he hablado de obras, de marcas. Entonces, pues, la materia dentro de lo que es el mundo del derecho, que tiene la relación innata y natural con la economía naranja, es el mundo de la propiedad intelectual, que es esa área del derecho que tiene que ver con obras del ingenio, que tiene que ver con marcas, que tiene que ver con invenciones, algunas de las cuales ustedes, quienes estuvieron en la primera sesión aquí o conectados directos, tuvieron el chance de conversar hace 15 días. Pues esta materia trata de proteger esos activos intangibles que son productos del trabajo intelectual, de la creatividad, de la imaginación, de la innovación, y que son capaces entonces de ser materializados en un soporte. ¿Y por qué lo de materializados en un soporte? Porque es que la marca Coca-Cola no existe para nosotros hasta el momento en que la fijamos en un periódico, perdón, si es publicidad, en una lata, en una botella, en un billboard, en una valla de publicidad, en una vía principal. Entonces, un poquito el mismo ejercicio que les hacía sobre el tema de las ideas, necesitamos que ese pensamiento creativo se materialice en un soporte que le permita a uno captarla. Porque uno no agarra la música de la computadora y se la lleva aquí en el bolsillo. La música está con uno fijada o disponible para descarga hoy en día en un teléfono, en una computadora, pero necesitamos ese soporte, esa materialización para poder disfrutar del trabajo musical, así como necesitamos de un soporte, de una jeringa, para poder entonces recibir un shot, una vacuna contra una infección. Ahí está todo un proceso intelectual de innovación que termina en una solución a un problema que tiene una aplicación industrial, pero para poder nosotros ser receptores de esa solución al problema, necesitamos que se fije o que pueda ser al menos perceptible en un soporte material. Yo no sé si en este momento tienen alguna, ¿se puede abrir para interacción, preguntas? Si tienen algún comentario en este momento, quieren que avancemos.
O en el chat, perdón. Todavía no. O estamos muy mal o vamos muy bien. Una de las dos. Ajá, yo quisiera que tú, si te parece, en esto de las cifras, te paras un momentico y... Exacto. Bien, bueno, quería comentar también, claro, el caso de Simón Díaz y de Shakira es súper contundente. Yo les cuento algo, una experiencia personal que tuve no hace mucho. Los autores de un libro que se vendió mucho en Venezuela por el año 93, por allí más o menos, están trabajando en la reedición de ese libro, en la actualización y la reedición de ese libro. Y yo estaba en el grupo de trabajo que estaba con ellos, como, bueno, asesorándolos y viendo hacia dónde lo dirigíamos. Y tuvimos una reunión con una muchacha muy joven en ese momento. Estoy hablando de los autores del libro, deben tener cerca de los 70 años. Nos reunimos con una muchacha muy joven y su equipo, su agencia de comunicaciones, que para ese momento tendrían 26, 27 años por allí, no llegaban a 30. Y que hicimos con la alianza con estas muchachas, con esta agencia, para que, bueno, nos dijeran más o menos cómo canalizar todo este asunto comunicacional, la web y el Instagram y las redes y qué sé yo. Y fue un momento revelador para mí, que estaba como en el medio de los dos mundos, o sea, ni tan allá ni tan acá, cuando uno de los autores le dice a la muchacha, le dice, necesitamos que esté eso para que esto tenga la mayor difusión posible. Y él, desde su percepción tan bonito, le dice, déjame explicarte algo. La primera, pero más, ¿sabes? La primera edición de este libro llegó a 50.000 personas en la ciudad. Pero más él lo decía como, imagínate la cifra que te estoy hablando. Una edición de 50.000 ejemplares se distribuyó por toda la ciudad. Y luego logramos que a nivel nacional se distribuyera 1 millón de ejemplares por todo el país en 8 años, que hicimos varias ediciones de esa primera ejemplar. Entonces este muchacho se le queda viendo así. Le dice, sí, yo lo entiendo, perfecto. Pero a ver, mañana sale una canción de Taylor Swift, no recuerdo quién era. Y yo estoy de número 25 millones para la descarga de esa canción que sale a las 8 de la mañana de los Estados Unidos. La cara de este pobre hombre era como, ¿sabes? Claro, esas dimensiones cuando entran en el mundo de la tecnología alcanzan unas escalas que son absolutamente inconmensurables, pues, ¿no? Para nosotros. Y eso, pues, hay que tenerlo muy presente y actuar en consecuencia, porque obliga a quienes generamos contenido, independientemente del área en que estemos, o de la cantidad de seguidores o de lectores que tengamos, obliga a ser pero muy responsables con cada una de las publicaciones o de lo que se siembre o de lo que se dispare en el mundo tecnológico. Eso creo que es un llamado que es bueno tenerlo siempre presente, desde los más pequeñitos que manejan la tecnología, obviamente, hasta todos aquellos que de alguna u otra manera tienen algún canal de comunicación, porque sí, es absolutamente ilimitado ese mundo. En este tema de las cifras, bueno, yo no voy a hablar lo que es evidente, allí tienen algunos indicadores de la economía naranja a nivel global, pero yo le había pedido este espacito a Ricardo justamente en este momento para hablarles y para aterrizarlo mucho y verlo muy tangible, muy nuestro, un ejercicio súper práctico de la economía creativa asociada a nuestra realidad. Y perdonen de verdad que me tome, no es mi estilo hablar de mí misma, mi papá se cita a sí mismo, a mí me parece fantástico eso, como digo yo mismo, no es mi estilo, pero sí es como la experiencia más cercana que tengo y que se las puedo decir pues con pros y con contras de primera mano. Probablemente algunos de ustedes lo saben, yo fui vecina de este edificio por mucho tiempo, de esta Torre Parque Canaima,
porque estuve trabajando y estuve al frente de Cultura Chacao por muchísimos años. Como me decías hace un ratico, después de Cultura Chacao tuve una vida. Y a raíz de allí, pues me he mantenido durante mucho tiempo haciendo gestión cultural, como les comenté al comienzo, y en junio de este año, realmente un poco antes, como en marzo de este año, yo tengo un gran aliado en gestión cultural que se llama Sariel Sarabia, y me senté con Sariel y le dije, Sariel, vamos a retomar de alguna manera, en la escala que se pueda, el Festival de la Lectura que se hacía aquí en la Plaza Altamira y que hicimos durante muchísimo tiempo en la Plaza Altamira, pues 9 ediciones creo que fueron. Eso, bueno, cayó en un espacio, evidentemente sobra decir las razones por las cuales cayó en un espacio, como el país, bueno, tuvo toda una sacudida y el mundo en general. Lo cierto es que yo, de caprichosa, honestamente, le dije a Sariel, vamos a hacer el ejercicio, vamos a buscar un espacio pequeñito, controlable, que no sea una plaza, porque es muy costoso producir en una plaza, pero algo que podamos controlar para activar de alguna manera el gremio editorial. El gremio editorial ha estado en un limbo, en un flat line, la verdad, durante mucho tiempo. También por muchísimas razones. Total es que, bueno, nos pusimos a pensar eventos. Sariel, un hombre de poca fe, me decía que lo veía realmente inviable. Total es que un día, dando vueltas por allí, se nos ocurrió la idea del Jardín Botánico de Caracas. Y dije, Sariel, vámonos al Jardín Botánico, vente para que lo veas, ven a ver este espacio. Es un espacio que es patrimonio de la humanidad, o sea, no es tontería, pues, ¿no? Total que, bueno, para hacer el cuento muy breve, llamamos a nuestros amigos del gremio editorial más cercanos, que en ese momento fueron 22 editoriales, incluyendo además las editoriales del gobierno. Para nosotros era punto de honor invitar y compartir ese espacio con las editoriales del gobierno nacional, y pues logramos ese diálogo con todas las editoriales, logramos el diálogo con el gremio editorial, o parte de él, que estaba, como les digo, en un momento muy complicado, muy débil, pues, ¿no? Luego volteamos a hablar con la empresa privada, incluyendo Movistar, por supuesto, o Telefónica. Yo nunca sé cómo decir si Telefónica o Movistar, o Telefónica Movistar, o Movistar Telefónica, en todo caso. Hablamos con Telefónica, quienes de inmediato se sumaron a la idea también, y con otras empresas privadas. Hablamos con la Universidad Central de Venezuela y con el Jardín Botánico. Y por supuesto, hablamos con todos nuestros amigos creadores, músicos, artistas, pensadores, escritores, filósofos, analistas, académicos, en fin. Hablamos con toda esta gente, y ese ejercicio de reunir todos estos gremios, por supuesto, importantísimo, con prestadores de servicio, la Guagua, por ejemplo, Beneasistencia, Benemergencia, por ejemplo, ¿sabes? Que dijimos, mira, no podemos pagarles el servicio, pero ¿qué tal si aquí hacemos una alianza? Un ejemplo muy tangible de la economía creativa, o de todo esto que está hablando Ricardo, puesto en práctica, es ese ejercicio. Cuando tú logras articular a todos los actores de una sociedad que tienen, pues, un objetivo común, y haces que lo público, lo privado, la sociedad civil, los artistas, los creadores, los prestadores de servicio, se unan en un mismo esfuerzo, y durante, en este caso fueron 4 días, se visibiliza un espacio urbano que además genera recursos, no nada más para quienes venden libros, genera recursos por el solo hecho de llegar hasta la Universidad Central, estacionarse allí, caminar, siempre hay un raspadero, un perro calentero, un no sé qué, más el libro, más la merienda. En el caso de actividades más largas, genera, por supuesto, hospedajes, activación del transporte público y del transporte privado, venta de todo lo que está alrededor. Entonces, cuando hablamos de economía naranja, no es nada más el hecho creativo, sino es todo lo que dinamiza el hecho creativo, todo lo que sucede en ese entorno, cuando, incluso aquí mismo, cuando de Telefónica se activa alguna propuesta en la ciudad, inmediatamente se dinamiza un montón de actividades que en condiciones normales puede que entre ellas no estén articuladas. Quería traerles ese ejemplo porque a mí me resulta, pues, muy gráfico
cuando hablamos de eso, universidad central, gobierno, empresa privada, de todos los gremios, prestadores de servicios, autores, artistas, pensadores y bueno, finalmente ciudadanos que se anotan en una movida general que pues da un giro distinto a la economía y a la dinámica cotidiana de una ciudad. Ricardo. Pero entonces, para que una iniciativa tan maravillosa como la que él acaba de escribir Albe ocurra todo el tiempo, necesitamos estructura. Porque ¿qué es lo que pasa? Esta señora, aquella señora que está por ahí, todos esos motores que fueron trabajando para que eso pasara, al quinto día estaban a punto de que los hospitalizaran porque estaban reventados, porque no hay un acompañamiento con bases permanentes, sino que es el esfuerzo de una convocatoria donde ellas invierten, por ejemplo, gran parte de su capital relacional, esto es, años de experiencia en todo esto, construyendo un nombre, una reputación, y logran entonces que marcas no tradicionales crean en esto, pero a veces no necesariamente porque crean en lo que tú le estás ofreciendo, porque creen en ti. Entonces, eso es uno de los desafíos que tenemos nosotros como venezolanos. Miren, yo acabo de terminar hace 10 días un ciclo de conferencias en lechería sobre temas vinculados al emprendimiento y hablamos de acceso al financiamiento y hablamos de entendiendo al mercado y al consumidor en tiempos de comercialización digital de bienes y servicios. Y fue un poquito esa descripción que acaba de hacer Albe, pero ya en un plano algo quizás más comercial. Pero la conclusión también terminó siendo un poquito lo que acabo de decir que le pasó o que le puede haber pasado a Albe. A lo mejor ella es atómica y no se cansa nunca, pero yo terminé fundido. O sea, la verdad es que yo pasé 4 días que no quería saber nada de eso, porque también, la edad no ayuda. La edad no ayuda, pero más o menos, cada uno con sus achaques, la consecuencia termina siendo la misma. Necesitamos encontrarnos y organizarnos de una manera permanente para que estos esfuerzos no sean una cosa titánica de una vez, sino que se produzcan mini encuentros todos los días y todas las semanas, porque los venezolanos somos extraordinarios para eso, para la tarea epopéyica y titánica. Ajá, pero mañana tenemos que también tomarnos café y tenemos que tener la capacidad de llegar a la oficina a tiempo y tenemos que hacer las tareas y acompañar a los muchachos. Entonces ahí es donde se nos pierde porque claro, le ponemos mucha energía a algo donde no hay infraestructura y eso, insisto, forma parte de esta invitación que estamos haciendo hoy a que nos encontremos. Yo, porque uno de los temas a los que más le dediqué horas durante los 2 larguísimos años de pandemia fue y encontré pues afortunadamente buena receptividad, seguramente porque pues sobraba también tiempo para las demás personas, pero no me cansaba de repetir eso en las universidades, en las empresas, en el sector público donde hablamos. Hay que buscar encontrarse y por eso la importancia de esos conceptos que yo les pasaba rápidamente antes, porque al final del día lo que necesitamos es encontrarnos, identificarnos, cuantificarnos para poder hacer un movimiento y uno poder llegar a los multilaterales, a las alcaldías, a los gobiernos, para pedir apoyo, acompañamiento, a las empresas, al sistema financiero, pero tenemos que generar, por eso lo hablaba al principio, mayor y mejor visibilidad. Y yo siempre en estas cosas me empeño en no estar mostrando qué es lo que está pasando en Japón y qué es lo que está pasando en Arabia Saudita y el milagro no sé dónde. No, aquí está el milagro está al lado. O sea, los milagros están pasando en América Latina y nos están pasando por arriba, por debajo, por la derecha y por la izquierda. Entonces, esto es el resultado de una política de Estado, un poquito lo que yo hablaba antes de la necesidad que tenemos de definir quiénes somos y qué es lo que y en qué queremos ser buenos, en qué queremos ser competitivos y en qué podemos, porque querer es una cosa en estos temas de competencia y otra cosa es donde tenemos esas habilidades, esas herramientas para poder efectivamente diferenciarnos y ganar la carrera por la preferencia del consumidor. Pero ahí están las estadísticas que hablan solitas. Este contenido, yo no me voy a detener mucho aquí porque esto lo vieron o esto se habló la semana pasada, pero o hace 15 días. A ver, levante la mano, ¿quiénes vieron esto hace 15 días? Entonces no. Una. Gracias. Tenemos una creyente, Albe. Una. Bueno, habrá que preguntar online. Pero esta es una imagen que a mí me resulta muy reveladora y que espero que a ustedes también les resulte muy revelador de lo que es la interacción en estos tiempos. O sea, ¿qué pasa
en un minuto en Internet y por qué diablos nos interesa a nosotros hoy que estamos hablando de economía naranja. Si ustedes van viendo, pues tienen un detalle de cuántos millones de búsquedas se hacen en Google, de cuántas horas de video se consumen a nivel mundial, de cuántos tweets se generan. ¿Y por qué interesa todo esto? Porque al final es contenido que estamos compartiendo, que estamos disfrutando. Esperamos que la mayoría sea contenido puesto a disposición del público de manera legal, por supuesto, porque en eso creemos, pero en cualquier caso, más allá de la legalidad o no, es contenido, es creatividad pura navegando por los espacios de lo digital. Entonces, de nuevo, son datos, no es cuento. No es que yo creo, no es que yo me dedico a esto y por eso digo que esto es importante. No, porque si tenemos la tecnología, pero no la alimentamos, no la inyectamos de contenido, vamos a tener, para los que son como yo viejitos, cuando a uno le hablaban de las autopistas de la información y de las superautopistas de la información, pues uno en ese entonces decía, pero si no protegemos y no creemos en la propiedad intelectual y no estimulamos la creatividad, la innovación, pues vamos a tener unas autopistas maravillosas, unos canales de circulación impecables, pero no va a haber carro porque no va a haber contenido que compartir. Al final del día, esas autopistas, esas estructuras son posibles y se hacen viables en la medida en que haya contenido que las mantenga vigentes, activas y que hagan viable, pues por supuesto, la inversión en la infraestructura. Entonces quédense con esto y siempre ubíquenlo por allí. Esa es una data que se está actualizando permanentemente, pero que ilustra mucho, porque facilita cualquier explicación que uno tenga que dar. Ah, ¿viste? Viendo, pero después hay que... Claro, pero hay que sumar viendo y después el tiempo que tardas generando. Entonces, bueno, miren, aquí ya sigo con ejemplos de cómo a partir de la creatividad que no para, las industrias culturales y del entretenimiento simplemente se renuevan, se adaptan y siguen. Cada vez que hay un crash entre la tecnología y la sociedad, salen los agoreros a decir, bueno, este es el final de la propiedad intelectual, esto se acabó, aquí hay que liberar todo porque lo importante es el acceso al contenido y estos señores quieren frenar. Eso ya hemos visto, ya que uno tiene unos añitos, pues nos ha tocado ser testigos y actores, gracias a Dios, de algunos de estos cambios. Y aquí les dejo 4 ejemplos, pues muy sencillos. El tema de ese anuncio del fin de la industria editorial por la existencia de los contenidos digitales o del acceso a contenidos literarios desde plataformas digitales, pues por supuesto que no pasó o que no pasa, simplemente nos vamos adaptando y vamos conociendo más y mejores formas de hacer posible el acceso al contenido. Y esto forma parte de un juego de aprendizaje y error, porque el hecho de que, por ejemplo, haya portales de noticias que son pagos, pues eso no lo sataniza, o eso no debería escandalizarnos, o eso no debería preocuparnos. Ese es un modelo de negocio que además bien justificado está el que el dueño de un contenido o el que hace responsable el acceso de un contenido, pues fije las condiciones con base a las cuales uno va a tener acceso a esa información. Pero a pesar de eso, el negocio es tan bueno que, como lo hablaban también hace 15 días, a pesar de que uno no paga por utilizar ninguna de las redes sociales, la verdad es que ninguna de las redes sociales es gratuita. Alguien está pagando para que nosotros tengamos acceso a eso. El que paga por publicidad, el que paga porque se movilice un contenido y se posicione en el algoritmo de mejor y más rápida manera dependiendo de lo que sean los hábitos de consumo, el que en países donde la legalidad la tenemos tan cuestionada, pues paga para que le den los datos de uno. Ojo, nunca digan que sí, siempre revisen todo, a pesar de que no lo van a hacer, pero yo tengo que decirlo siempre, revisen siempre términos y condiciones antes de regalarle a la gente su data, que es lo más sagrado, que es lo más importante, que es parte de su personalidad y que además el mundo está peleando por ese control o por respetar o resguardar esa privacidad nuestra y nosotros aquí pues la regalamos. ¿Cómo? Exacto. Y no respondan a esos mensajes de los... Exacto. Este es más viejito, el ejemplo del tema de Hollywood, del Betamax y luego del VHS. No sé si alguno de ustedes leyó alguna vez. ¿Alguno de ustedes sabe lo que fue un Betamax? Ah, caray, ven. Entonces, por supuesto que saben lo que es un VHS. Pero bueno, resulta que cuando Sony creó el Betamax,
Los principales enemigos, ¿a que no saben ustedes quiénes fueron del Betamax? A ver. La industria de la televisión y del cine. Porque entonces lo que decían, sobre todo la televisión, el consumidor estaba habituado a ver los contenidos el día y a la hora que la productora o que el canal de televisión pues decía que se iba a transmitir el episodio de, se me cae la cédula, de Columbo. Por ejemplo, domingo, no sabes qué es, pero yo lo veía con mi papá los domingos a las 9 de la noche, creo que era, y era ese día y no otro cuando uno podía verlo. Cuando se inventa el Betamax, se da la posibilidad de que uno fije el contenido, lo grabe, programe y lo pueda ver con posterioridad. ¿Qué les voy a decir ahorita a ustedes, yo, que son hijos de la industria del streaming? Pues bueno, no se murió el cine, ni se murió la televisión con el Betamax, ni con el VHS, ni se está muriendo el cine con las plataformas de streaming. Hay todo un movimiento de crítica y entonces los autores, los directores se quejan de que las grandes películas no llegan o son premiadas películas que no llegan a las salas de cine. Pues bueno, el tiempo dirá cómo va a ir o cómo seguirá evolucionando la industria audiovisual del entretenimiento, pero tener opciones es una maravilla. Tener la posibilidad con acceso legal nuevamente a las plataformas, o poder ver una película en el cine, pues son formas de entretenimiento que también son posibles gracias a la creatividad y la imaginación, como vamos a ver unos minutos, porque a mí el caso de Netflix me parece sensacional y les voy a, quizás algunos de ustedes lo sepan, pero bueno, ya no me adelanto mucho. Pues por supuesto, por ahí yo sé que había una pregunta sobre el tema, sobre un caso muy, muy local de Villos Caracas Boy, pero antes de entrar a eso, ¿algún comentario, duda, inquietud, crítica? ¿No? ¿Críticas no? Nada, ¿seguro? Bueno, seguimos aprendiendo de cómo son esas nuevas experiencias, ahora que todo lo llamamos experiencias, cómo son esas manifestaciones del entretenimiento, y entonces ahora vemos cómo dentro de los videojuegos artistas famosos son capaces entonces de hacer una interpretación exclusivamente para los usuarios de tal o cual plataforma, y es una reproducción o es una caricaturización del artista, y eso tiene no sé cuántos millones de views. O sea, son cosas que van cambiando, como vamos hablando, o sea, de una manera dinámica. Yo hablo siempre del tema de las nuevas profesiones y oficios y pongo esta reproducción porque es que los ilustradores de libros, o sea, qué trabajo tan maravilloso hacen los ilustradores de libros, que cada vez tienen mayor reconocimiento, mayor visibilidad. Bueno, esa era una conversación que probablemente los padres nuestros no tuvieron y nunca se le ocurrió a ninguno de nosotros pensar, yo me quiero dedicar a ser ilustrador de libros. Y qué chévere que hoy en día uno puede pensar y soñar que un hijo de uno puede dedicarse a ser ilustrador de libros o a ser ingeniero de sonido. Creo que está por aquí. ¿Dónde está? No me quedes mal. Adiós, cara. Aquí está. O a ser ingeniero de sonido y ser parte del equipo que ganó el premio Oscar por la mejor banda sonora de una película muy chévere, que por cierto, el que no la haya visto, les recomiendo que la vea, el sonido del metal, y parte del equipo de la edición de sonido fue un ingeniero de sonido venezolana. Así que bienvenida siempre la creatividad, porque nos permite unos espacios que hasta hace no mucho tiempo uno no conocía que tenía. Y dentro de esta evolución están los videojuegos. Los videojuegos dentro de las industrias del entretenimiento hoy en día son considerados como el nuevo Godzilla, el nuevo poder. Al principio, pues la gente se burlaba un poco de que esto de los videojuegos era una cosa muy de nicho, muy de muchacho, muy de adolescente. Pues resulta que hoy en día son la industria dentro del mundo de la cultura y del entretenimiento que genera más dinero. Que crecieron, pero los niñitos siguen jugando, y los grandes, yo sigo jugando, por ejemplo, los viejitos también. Entonces, imagínense que esta conversación hasta no hace mucho era impensable, y hoy en día, pues el guión de un videojuego se adapta y es convertido en una obra cinematográfica o en una serie de televisión que gana cualquier cantidad de premios Emmy. Entonces se retroalimenta el círculo de la creatividad de maneras distintas a como nosotros estábamos acostumbrados.
contratar a un compositor famosísimo para que haga la banda sonora de un videojuego. Eso no pasaba hasta hace no sé mucho tiempo y hoy en día es una cosa que pasa con mucha cotidianidad y que entonces esa industria del videojuego, que era de los geeks, de los nerds, hoy genera más dinero que la industria de la música y la industria del cine juntos. Y desarrollar videojuegos no es talento exclusivo de los japoneses, de los coreanos, de los norteamericanos. Aquí se pueden desarrollar, aquí se han desarrollado videojuegos, lamentablemente por una terrible iniciativa del sector legislativo. Hace varios años fueron satanizados el desarrollo de videojuegos y están en un escenario bastante punitivo, razón por la cual muchísimos de los mejores desarrolladores de videojuegos se fueron del país, pero ahí está siempre la posibilidad. Yo voy con este casito de Netflix, que tuve también una historia que tengo que contarles de una interacción con unos amigos colombianos, pero creo que todo el mundo sabe lo que es esta serie. Yo no la he visto, pero promedio la conocen. Sí, ¿verdad? La serie, ¿de quién es el guión? Bueno, ahí está la respuesta. Pero ahí están los datos. O sea, ya va por su segunda o su tercera, o su tercera temporada, pero de nuevo me devuelvo. Esto se grabó en Colombia, con talento colombiano, con locaciones colombianas, utilizando la industria hotelera colombiana, la industria gastronómica colombiana, y era un desarrollo de un autor venezolano. Y la historia que les contaba era que un evento que tuve sobre este tema con gente de nuestros queridos amigos del vecino país, pues trajeron este mismo ejemplo como un caso de éxito y ellos estaban muy orgullosos y decían lo mismo. Y entonces el director colombiano y los actores colombianos, las locaciones y Netflix. Y entonces yo al final levanté la mano, pero y al autor no lo van a nombrar, pues. O sea, no van a decir que el chamo Padrón fue el que hizo exacto. Entonces, de nuevo, son oportunidades que están allí, que necesitamos trabajar para generar condiciones, para atraer a esos capitales y a esas plataformas para que en vez de grabar en República Dominicana, graben en Venezuela. Porque el Mar Caribe no es mucho más bonito en Jamaica o en Venezuela o en República Dominicana. Lo que sí son mucho mejores son las condiciones que ha puesto el gobierno de la República Dominicana para que varios de los principales estudios de cine del mundo graben allá sus piezas con una infraestructura maravillosa. Ustedes no se imaginan lo que es la infraestructura. ¿Ah? Yo hablo otra vez, que les comentaba antes que les iba a mencionar de Netflix, porque uno cree que es casual, que es que si Netflix fue la primera que salió y entonces por eso es muy popular. Cuéntenme ustedes por qué creen que Netflix fue la plataforma de streaming, o ha sido, y sigue siendo, creo, la plataforma de streaming más popular en Venezuela. Teniendo datos hasta hace poco, o probablemente seguimos teniendo uno de los peores anchos de banda del mundo. ¿Cómo? No, pero la culpa no es de la televisión local, no se vayan por ahí. Es porque fue Netflix y no Amazon Prime, o no fue Paramount, o no fue cualquier otra plata, o Apple TV, o Apple, sí, la plataforma que despuntó. Ajá. Vamos bien. Muchacha, te voy a contratar. Ajá. Van acertando en la mayoría, pero falta un dato importantísimo que yo sé que no lo van a ver. Aquí, sí. Ok, ok.
Bueno, para los que están por allá remoto, aquí estamos hablando de conocer mejor al consumidor, de trabajar el algoritmo que hace que las preferencias sean las que se ajusten más a nuestros gustos en base a la interacción de la plataforma. Se ha hablado aquí de, bueno, de la mala calidad de la televisión venezolana o del mal contenido de la televisión venezolana. Hay muchos de esas. Bueno, ahí tienes otro dato para hoy. Alguien más tenía levantada la mano por ahí, creo, ¿no? Me acerco el micrófono. Yo. Ah, no, allá, aquí. Por el tema de internet local, la banda ancha que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, las reproducciones, por ejemplo, de otras plataformas digitales, por ejemplo, Amazon Prime, puede ser más pesado reproducir esas aplicaciones porque están dirigidas a otro tipo de internet o a otra localidad. Lo que decía era que Netflix por lo menos tiene lo que decían por ahí, un algoritmo como que lee el uso de nosotros, pues, o sea, dependiendo lo que tú consumas, ellos van mostrándote esa experiencia a nivel de pantalla y tú seleccionas, por lo menos los asiáticos ven más contenido asiático y aquí las telenovelas, como que descifra al cliente. Y bueno, parte de la banda, cuando está hablando con el chico, es que por lo menos tiene a lo mejor una velocidad un poco, es rápido dentro de la necesidad nuestra, pero se adapta también a las capacidades de las capas tecnológicas. Entonces sería la infraestructura de red, era la conclusión que llegamos. Se van todos por el camino acertado, pero faltó un detallito, que fue que Netflix se tomó el tiempo y la molestia de entender cómo en América Latina y en países menos desarrollados tenían acceso al contenido, cómo disfrutaban el producto audiovisual, que es una diferencia muy grande. En nuestros países hay un porcentaje altísimo de la gente que disfruta el contenido desde la pantalla de un teléfono y no desde la pantalla del computador o no desde el televisor con el streaming. O sea, sigamos pensando en ineficiencias que tenemos en Venezuela y cómo somos las características propias del consumidor venezolano. Entonces, al llegar a esa conclusión más o menos uniforme en buena parte de América Latina, dijo, bueno, yo lo primero que tengo que hacer es adaptar mi tecnología para que mi contenido pueda verse en las plataformas o desde los dispositivos donde mi consumidor promedio disfruta el contenido. Yo me adapto, yo, plataforma, me adapto al mercado. Primer dato. Segundo dato, sé que muchos países tienen un acceso a Internet o un ancho de banda precario. Quizás no tan precario como el nuestro, pero fíjense que tal es el trabajo de la tecnología para ver cómo somos enemigos del rebuffering, que es lo que dice ahí atrás en la lámina. El rebuffering es el circulito ese que todos odiamos cuando se nos queda pegado y que está descargando y que se queda guindando. Entonces, como somos enemigos del rebuffering, yo voy a sacrificar un poquito, no te lo van a decir así, pero yo voy a sacrificar un poquito de resolución en la imagen que tú vas a ver para que a cambio tú, a pesar del internet que tienes o del ancho de banda que disfrutas, no es tan bueno como yo quisieras, puedas descargar relativamente rápido el contenido y esa experiencia no se convierta en una frustración que nos provocaba todo, patear la cosa e irnos para la calle molestísimo cuando íbamos buscando entretenimiento, diversión o la solución a un asesinato como el esposo de la señora Alve, que encuentra en Netflix la solución a los crímenes más complicados de la historia. ¿No? ¿O miento? Absoluto. Mi esposo ha visto todas las series de crímenes imposibles de resolver en el mundo. Yo le digo, si el algoritmo fulano nos lee a nosotros, va a decir, o sea, somos la gente más inconsistente, porque aparecen, porque viste, y entonces aparecen todos los crímenes irresolutos, y después historias de amor o series nórdicas. O sea, el pobre algoritmo decir, era esta gente de coherencia, mira. No, te quería decir que Cori Colmenares, desde la sala Zoom, nuestra sala vecina, comentó que Netflix identificó las oportunidades en la evolución del mundo digital. Bueno, más o menos lo que está comentando tú allí. Ah, aquí hay otro comentario. Exacto, ella apuesta a los contenidos propios. Bueno, yo les confieso que todo esto de Netflix para mí es descubrimiento. Me dejaste loca con que la portada de una serie o una película no la ve todo el mundo igual.
está comentando aquí que de pronto si yo suelo ver un tipo de serie, la portada ser oscura, si alguien ve cosas de guerra, sale alguien disparando, si alguien ve películas de amor, sale una escena romántica, eso me dejó loca, de verdad. He entrado al siglo XXI en este momento. Un poco tarde. Y hay un datico que si es una política un poquito ya con visión más estratégica y competitiva, que es el uso de las licencias. Esto es, ya ustedes saben que el contenido del Netflix que uno ve o el Amazon Prime que uno ve no es el mismo que ve un colombiano o un norteamericano o un francés. Entonces, ¿de qué se trata eso? De utilizar de una manera inteligente el patrimonio, los recursos, y entonces yo voy a negociar con un estudio cinematográfico, un catálogo de producciones, y yo no le voy a pedir una licencia de todo el contenido, sino que yo le voy a decir, señor estudio, yo quiero el 20% de tu producción, porque ese 20% que quiero, lo quiero solamente para América Latina, o lo quiero solamente para Asia. Y entonces voy, en base a este conocimiento y a esta comprensión de los hábitos de mi cliente, voy entonces perfilando mi oferta de contenido y siendo competitivo en el manejo de los recursos para que entonces la operación pues sea efectivamente viable desde el punto de vista económico, que es por ejemplo una de las principales preocupaciones que sigue teniendo la industria de la música o la plataforma más famosa en el mundo de la música, Spotify, de cómo hacer para que su modelo termine siendo rentable, porque es maravilloso. Dieron con la manera de democratizar el acceso al contenido y que las productoras o los titulares de derecho de la música pues pudieran licenciarlo y encontrar pues ese equilibrio idóneo, y ahora le falta ese punto donde puedan generar una rentabilidad interesante para los accionistas para que la plataforma pues sea sostenible en el tiempo. Yo tengo que usar aquí. Bueno, aquí debe haber más de uno que es aficionado a todo lo que es la saga y la cultura de Star Wars, y con esto lo que me estoy moviendo es hacia el mundo de las posibilidades infinitas que tiene la creatividad de manifestarse una vez que uno pues da con la tecla y logra generar un producto que es interesante, que conecta con la audiencia y que no se muere en el producto de entretenimiento con base al cual o para el espacio en el que fue contenido, y que trasciende en el tiempo, se sigue adaptando. Algunos de ustedes deben haber visto, por ejemplo, la saga de películas de Lego, que es una historia también maravillosa de cómo se mantiene vigente una industria, en este caso con unos juegos que parecieran pues muy convencionales y que estarían expuestos a perder la pelea contra las industrias digitales y los contenidos de entretenimiento de acceso inmediato, y se mantienen reinventándose para que para que las nuevas generaciones no solamente sigan comprando Legos y armando juguetes a partir o estructuras a partir de los moldes, sino que también ellos han evolucionado y han generado películas entretenidas de calidad en base también a alianzas y colaboraciones, y hay Lego Star Wars, y hay Lego de Batman, y así vamos. Yo quería, porque ya nos quedan pocos minutos antes de dejar el tiempo para que sigamos conversando, contarles un poquito de esta experiencia que a mí me pareció sensacional y que como que pone todos los puntos sobre las IES de las que hemos estado hablando en la tarde de hoy, porque hay tecnología, hay innovación, hay creatividad, hay hecho social. No sé si alguno de ustedes conoce esta banda que es una banda española que se llama Love of Lesbian. ¿La conoce alguno o no? Bueno, piensen, marzo 2021, ya con año y andando de pandemia, esta gente se monta en la aventura, ya con vacuna avanzada, pero todavía en un proceso difícil, se lanza en esta aventura de vámonos otra vez a los conciertos. Vamos a buscar la manera de ayudar, de reactivar la industria del entretenimiento a partir de la interacción presencial en espacios. Y fíjense todo lo que pasó y todos los factores sociales que se conectaron para que el hecho cultural o el entretenimiento puro y duro ocurriese. Porque al final no estamos solos nunca, o sea, nadie es capaz
de ser completamente autosustentable si no tiene colaboración en algún momento de algunos o de muchas personas. Y esto lo que es básicamente un ejemplo de eso, de cómo fueron ocurriendo e interactuando una cantidad de personas. Por ejemplo, los lugares de chequeo de los test que se hacían se hicieron en bares que tenían meses cerrados, para darle también tracción y movimiento a esos dueños de espacios que estaban, muchos de ellos arruinados o cerca de estar arruinados. Y hubo, pues, por supuesto, toda una cantidad de desarrollos tecnológicos adecuados a esta experiencia para que cada una de las personas que comprase su ticket hasta el momento del chequeo en sala o en el palacio de espectáculos donde tuvo el concierto, tuviese la validación de que no estaba efectivamente contagiado, pues nuevamente. Yo quiero cerrar estas reflexiones hablando un poquito de colaboración. Ya lo introduje hace unos minutos. Mira por aquí. Uno plantea el tema de las colaboraciones y lo ve como muy lejano, como algo muy del primer mundo. Y resulta que, voy a empezar por la última, resulta que a mí esta me encanta siempre traerla a la conversación, estas tabletas de chocolate. ¿Alguno las conoce? ¿Alguno conoce las tabletas de chocolate Mantuano? ¿Al negocio o a la empresa Chivata? ¿No? ¿Araguato? ¿Qué es Araguato? Muy bien. ¿Y a Gabriel Balbás lo conocen? ¿No? Él es un maestro chocolatero. Entonces, fíjense cómo unas industrias, y Chivata, que fue la que nos nombraron, es una empresa que tiene un negocio gastronómico vertical que empieza con una granja de cría de cabras. Y por supuesto, entonces, estas tabletas son el resultado de la colaboración de un productor de chocolate, Mantuano, todo venezolano. Chivata, la cría de la cabra, pone la leche. Araguato puso el diseño de las tabletas. Y pues Gabriel Balbás hizo el trabajo gastronómico de combinar elementos para derivar entonces en una colaboración donde imagínense la cantidad de talento que estuvo involucrado. Por supuesto que entonces si uno se va a ejemplos globales, se encuentra con colaboraciones atípicas como Givenchy y Disney, pero son masivas y van a seguir pasando, o marcas de entretenimiento o marcas de consumo históricamente asociados a nichos como el deporte. Nike, gracias también a los deportistas celebridades, pues hace que existan estas colaboraciones con marcas de lujo y que incluso esos propios artículos asociados a la práctica del deporte hoy en día también sean concebidos como artículos de lujo. Una iniciativa, no sé si alguno de ustedes la llegó a tomar. Yo no sé, ¿tú sabes si sigue? Sigue. Pero esto nació en pandemia. Y pues ahí nuevamente está el detalle de lo que fue esta iniciativa para darle entretenimiento, acceso a espacios abiertos en momentos de crisis, de contacto, de encierro, a partir de iniciativas 100% locales. Desde los jardines Tepotepuy, uno terminaba en un recorrido y terminaba en un lugar, en una casa maravillosa eso es el Volcán, en el Volcán, donde uno terminaba con un almuerzo, pero otra vez, de nuevo, es la creatividad puesta a disposición del ser humano para generar disfrute, pero también soluciones a problemas. Uno piensa que solamente la industria farmacéutica es la que genera, o la industria metalmecánica, o del gas, o del petróleo, la energética, es la que genera pues soluciones al ser humano. Y miren que cómo a partir de elementos ya preexistentes y conocidos, cuando la voluntad se encuentra y la creatividad se activa, pues se logran este tipo de cosas. Entonces, pues yo sigo diciendo que estamos en crisis, más allá de que a algunos les guste pensar que estamos en más o menos crisis, pues seguimos estando en una sociedad compleja, complicada, y hay aquí algunas reflexiones con las que vamos cerrando, pero antes de eso, sí, Albe va a decir algo. ¿No? Ok, yo les quiero dejar estas ideas y estos pensamientos para que los sigamos trabajando. Estamos para el mundo ya está dentro de una sociedad inmersa en una sociedad digital. Yo digo que nosotros estamos empezando, nosotros tenemos unas taguaras digitales, y no lo digo de una manera despectiva, pero sino
porque no es verdad que nosotros tengamos una industria de comercio electrónico. Nosotros tenemos algunas manifestaciones de uso de tecnología que nos permite transar bienes y servicios, pero no es verdad que estamos adentrados dentro del mundo del comercio electrónico, razón por la cual tenemos que verlo desde el punto de vista positivo como una grandísima oportunidad, pero de nuevo hay que ponerse los patines. La pregunta es si están haciendo una nueva generación de marcas y emprendedores. Algunos podrán decir que sí, otros que lo ponen muy en duda. La verdad es que a mí me gustaría pensar que la tarea pendiente es que sí hay una nueva generación, pero tenemos que darles más y mejores herramientas. A mí me preocupa muchísimo que los nuevos negocios o las nuevas iniciativas se estén forjando dentro de un ecosistema que invita a la informalidad, que hace que actuemos muchas veces casi que de manera clandestina. Si seguimos actuando así, por las razones que todos conocemos, y cada uno tendrá además una justificación adicional para hacerlo, lo que estamos haciendo es aumentando la tasa de mortandad de los nuevos negocios, porque el emprendimiento a nivel mundial tiene una tasa de mortandad alta, porque no todo el que quiere montar un negocio pues resulta exitoso. Pero si nosotros no trabajamos, y esto es un mensaje que repetimos y que predicamos en las universidades, en los espacios públicos, en espacios como este, tenemos que trabajar para que la gente pase a la formalidad, para que entienda los incentivos y las motivaciones que le dan a su negocio el hecho de trabajar bajo conceptos que no necesariamente tienen que ir por los que muchos a veces se van, que es que, bueno, que si el impuesto, que si la presión fiscal, que si es muy alto, que si yo no pago. No se trata solamente de eso es solamente un pedacito de la torta. Es que tú trabajes tu negocio con base a un plan, con una disciplina, con una metodología, para que sea menos difícil repetir experiencias como la del jardín botánico, para que cada año se sume más gente de manera espontánea y no tenga que ser la inversión de un capital relacional, de un desgaste personal para lograr una experiencia extraordinaria y muy positiva, la cual todo el mundo se va contento, pero después el reto es repetir a 5, a 10 y a 15 años y cada vez más y mejor. Pues, sí. Perdón. Sí, creo que completando estas ideas que propone Ricardo, en nuestros países, Latinoamérica en general, Venezuela en particular, todas estas ideas de economía creativa que tiene que ser, pues por supuesto, mucho más robusta, más articulada, más organizada, sistematizada, institucionalizada y todo lo demás, tiene un componente extra en nuestros países y es el compromiso social. A ti, así como tú comentas que te preocupa que la base, digamos, de la economía creativa sea muy informal, que yo comparto absolutamente esa preocupación y por eso lo decíamos, es el sueño o el ideal de pasar del emprendedor al empresario. El otro componente que no debemos perder de vista es el compromiso, o sea, la responsabilidad social y no como aquella ley y tal, no sé qué, sino el compromiso social que nuestros proyectos deben tener con un país que está urgido de ser articulado, reconstruido, pues que hay buena parte de la población que necesita ser insertada en un movimiento laboral, pues formal, sólido y que urge todo eso, ¿no? Tanto desde la educación como desde las oportunidades de trabajo, ese compromiso social que los invito y nos invito a que lo tengamos siempre presente porque es urgente en un país como el nuestro, ¿no? Bueno, vamos a cerrar, tú cierras con esta. Y ahí está la conclusión, si quieres la lees tú. La leo yo. O nos encontramos para trabajar sobre objetivos estratégicos y planificación estructurada, o dependeremos de los esfuerzos aislados. Sí, bueno, de alguna manera lo que estamos conversando, esta cita... El cantante del artista del concierto que mencioné hace poquito, que, bueno, ahí está, pues, lo que vivimos en el concierto fue la despedida, fue una burbuja, vamos por buen camino, pero el virus todavía está afuera. La batalla continúa. Si trasladamos eso a todo esto que estemos hablando, pues yo creo que seguimos estando haciendo el paralelismo, estamos en ese mismo plano. Tenemos mucho por hacer en la medida en que se produzcan espacios como estos y conversaciones como estas son confirmaciones de que tenemos oportunidad, pero necesitamos encontrarnos porque el camino es largo y no es sencillo, pero estamos. Bueno, queridos,
Esas son las ideas que queremos compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos desde lo presencial, desde lo virtual. Claro, ahorita, no, por favor, gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Abrimos los comentarios en la sala Zoom y los comentarios aquí presencial, que tú tienes allí algo. Permiso. Mira, Ricardo. Ricardo tenía loca a la pobre princesa de la cámara. Loca, de verdad, qué vergüenza. Especial agradecimiento a la cámara, lo tenías loca. Hola, buenas tardes. Mi pregunta, o serían 3 preguntas realmente, ¿no? Una, cuando usted comenta de que tenemos que organizarnos, ¿no? ¿Qué tienen pensado para esa organización? ¿Cómo sería ese planteamiento? ¿Serían estos encuentros? ¿Se dice de lo que hay, de lo que existe? ¿O vamos a la acción? ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a proponer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo van a ser esos encuentros? ¿No? Esa sería la segunda, el tema de dónde, cuándo serían esos encuentros y que tengan no solamente, bueno, pasividad, no, sino algo más de acción, algo más hacia lo que está haciendo Colombia, ¿no? Para que puedan ser visibilizados, como lo que dijo usted en este momento, y que realmente nos puedan decir, no, mira, ahí está la economía naranja, la economía creativa, o llamémoslo con otro nombre para que tengamos más identidad, y entonces, bueno, ahí seamos más reconocidos como venezolanos creativos, ¿no? Y la tercera, ese tema de las alianzas, las colaboraciones, yo estoy sumamente interesada en eso. Yo tengo un proyecto muy bonito que en la primera reunión lo mencioné sobre el proyecto Flamboyant, estilo Flamboyant, y yo se lo pasé por su Instagram, que habla sobre el árbol, la acacia, como dando esa alusividad a lo naranja y a lo esplendor que es ese árbol, porque así somos los emprendedores. Cuando más estamos en tiempo de sequía, cuando estamos más tiempo de problemas, y como que más creativos somos y más frondosos y más ideas y más ideas tenemos para poder producir. Entonces, me gustaría que lo pudiera conocer, pudiéramos reunirnos para que lo conocieran. Y cómo aportamos y dándonos valor y dándonos eso para poder ayudar a otros, para poder ser más emprendedores en este sentido. Tu primera intervención, la primera pregunta, ¿era sobre la organización? La organización. A ver, yo voy por la del medio, tú agarras cualquiera de las 3, pero yo respondo primero. Bueno, el jueves próximo. Exacto. Ahí vamos a estar hablando de nuevos modelos de negocios y maneras de cómo conectarnos. Gracias, Albert. Pero la segunda que tú decías, hay que organizarse y hay espacios ya activos donde uno se puede organizar dependiendo del tipo de actividad en la que uno se vincule. Por ejemplo, nació hace relativamente muy poco tiempo la Cámara Venezolana del Emprendimiento. Hay que acercarse, hay que conversar. Está, no sé, la Asociación Venezolana de Jóvenes Ejecutivos, quizás el perfil es distinto. Está la Cámara Venezolana de Franquicias. Ahí es, si bien es cierto que la franquicia es un emprendimiento de segundo piso, no es menos cierto que toda franquicia empezó siendo eso, un emprendimiento de un grupo de personas, de una persona que consideró que lo que estaba haciendo era lo suficientemente bueno como para intentar replicarlo y luego poder invitar a otros a que se sumaran al grupo, ¿sí? Entonces, y el tema de las colaboraciones o las licencias, creo que pasa mucho por eso que hablaremos la semana que viene también, de encontrarse, de entender dónde están esas posibilidades de utilizar esa imaginación y esa creatividad que tú decías antes para que haya no solamente una tableta de chocolates mantuanos, sino muchísimos diseños de ropa, música que sea fruto de esa integración de talentos de áreas que no necesariamente uno las ve como conexas o piensa que no están y que si se aplica la creatividad y la imaginación se pueden poner a trabajar en paralelo en base a un mismo objetivo. El jueves 30 de noviembre, el próximo jueves, de 2 a 4, justamente cerramos este ciclo de conversaciones sobre creatividad con una conversación específicamente sobre nuevos modelos de negocios, lo que está, por ejemplo, entre otros temas que vamos a hablar, lo que está haciendo Profranquicia en todos esos nuevos modelos de negocio. Y sin duda, a ver, por supuesto, nosotros
y hablo por Ricardo Alberto Antequera, pero también nos ponemos a la orden para lo que podamos hacer, compartir material, rebotar ideas, hacer comentarios sobre las ideas que ustedes tengan, evidentemente más que a la orden para colaborar y ayudarlos en lo que esté a nuestro alcance, por supuesto que sí. Seguramente en nuestras redes sociales lo pueden ver y bueno, aquí también en Telefónica les podrán guiar cómo contactarnos, pero súper a la orden para eso. Hay iniciativas, fíjense, la Universidad Católica tiene programas con materias relacionadas a esta, la Universidad Monte Ávila, desde la Universidad Monte Ávila también tenemos, claro, yo ahorita estoy, por ejemplo, dirigiendo una clase, o sea, es un aula abierta de materia de propiedad intelectual, que es un curso donde se habla de estos temas de una manera más estructurada, con más tiempo, pues es un módulo de 12 sesiones, donde hablamos de esto con mucho más tiempo y con la intención de sumar más gente a la causa, de que si de aquí sale alguna iniciativa o planteamientos que puedan suponer invitaciones. Fundación Bigot tiene un taller de emprendimiento en materia cultural que se llama Cultura en Movimiento, creo que se llama, que ya va como por su 4ª edición. O sea, no es que abunden tanto, pero sí hay espacios donde uno encontrarse en función también del perfil que tenga el negocio, la inquietud o la voluntad o la disposición que tenga cualquiera de ustedes. Pero hay que conversar, hay que buscar dónde están, dónde estamos y tratar de apoyarnos y ayudarnos. No sé si hay por ahí. Ajá. Buenas tardes. Entendiendo que la economía naranja es una creatividad, una idea creativa, y que a veces los emprendedores toman como su resguardo legal próximo a su ejecución de proyecto, ¿en qué momento nosotros como emprendedores debemos incursionar o debemos partir en el tema del resguardo de nuestra idea? En materia de propiedad intelectual, para protegernos, por ejemplo, de estos grandes tecnológicos, de otros emprendedores que quizás tengan ideas similares, ¿en qué momento nosotros debemos invertir o debemos poner tiempo o poner empeño en resguardar esas ideas creativas que tenemos para poder avanzar en otros temas? El momento no es el mismo. El momento depende mucho de las posibilidades que tenga cada quien, pero donde sí coincide empezar a meter dentro de tu planificación la protección de este tipo de elementos es desde el día 1. Tú tienes que ser capaz de empezar a ver que esto es importante o va a ser importante para tu negocio. Documentar, registra, manuales. Pero no digo registra, ve a ningún lado a registrar, sino ve documentando tus procesos, ve metiéndole mucha creatividad, cosas en las que a veces no le ponemos la creatividad suficiente. A mí me da mucha rabia cuando entro a locales donde sé que se ha invertido muchísimo dinero, por ejemplo, en la parte de diseño, de interiores, el arquitecto, y sé que se gastaron ahí mucha plata. Y después veo que las reproducciones de obras que están en las paredes son falsificaciones o imitaciones de obras plásticas preexistentes. Entonces yo digo, pero bueno, ¿cómo es posible que tú tengas patrimonio o capital para alquilar un local aquí en Los Palos Grandes, en una zona premium de la ciudad, y contrates y montes este local maravilloso y te estés fusilando unas obras de arte de otra gente, ¿sabes? O sea, esto forma parte de este proceso de convicción. O sea, yo tengo que partir desde lo original, tengo que ser creativo, y eso ya llegará el momento, en la medida en que tú tengas eso dentro de tus procesos, que lo tengas identificado, ya llegará el momento donde el patrimonio te diga, bueno, ya puedo buscar asesoría, acompañamiento, pero yo creo que el ejercicio es de disciplina, de decir, no me quiero quedar, por ejemplo, y eso que hoy no lo hablamos, pero que para los negocios es importantísimo, el proceso de creación de una marca. No me quiero quedar en un genérico, no quiero ser una marca más dentro del universo de helados de paleta que hay. Los venezolanos somos consumidores, yo siempre lo digo, somos unos consumidores depredadores. Una vez que algo se pone de moda, hasta que no nos quedamos quietos, hasta que nos secamos. La última heladería de paleta, y larga vida las heladerías de paleta, por cierto, no lo estoy augurando ningún fin, pero hasta que no abordamos la manera más descriptiva y genérica de llamar al negocio, de manera tal de que no nos diferenciamos desde el punto de vista visual de la competencia, no nos quedamos quietos.
Se ponen de moda las cocadas, entonces todo es coco rico, coco sabroso, coco lindo, coco bonito. Hermano, así usted no está generando valor a su negocio. Así cuando le vayan a hacer la evaluación, Dios mediante, de un inversionista que venga a revisar su negocio y vea sus planes y sus balances y tal, le va a decir, ajá, ¿y usted cómo se llama? Coco lindo. Ah, bien, bueno. Entonces ya su negocio vale de entrada menos, pero por culpa suya. No porque el modelo de negocio no sea exitoso, ¿sabes? O no tenga posibilidades de ser exitoso. Entonces, el ejercicio de la creatividad no es solamente en el derroche de talento para lograr una cosa como esta del jardín botánico. Empieza desde las pequeñas cosas, desde el primer día, de esa voluntad de trabajar la creatividad, pero con eficiencia también, con visión empresarial. Ese pensamiento de Alves de pasar del emprendimiento a la empresa, y para eso no hay que tener la empresa, hay que tener visión de empresario. Por allá, yo sé que tengo una intervención de Villos Caracas hoy. Gracias. Buenas tardes. Bueno, lamento, creo que me perdí un poco de la primera ponencia y quería saber si, bueno, si lo dijeron, me disculpan, pero no lo escuché. Quería saber si el concepto o todo lo que implica lo de la economía naranja, como dice la presentación en la última parte, de que a nivel de propiedad intelectual estamos como que a punto de hacer todo, que hay mucho por hacer. ¿Qué dentro de los marcos legales, de dónde se puede apoyar eso, la economía naranja, para hacer esas alianzas y todo eso? Porque en un proyecto parecido que tenía un impacto social, estábamos tratando de hacer un coworking y todo esto. Por ejemplo, lo del coworking ya se está como que pensando solo en la estructura donde todos llegamos a trabajar. Pero en otras experiencias que hay en España y eso, hay alianzas estratégicas, no sé qué, que trabajan, aún siendo remotas, funcionan pues y tienen su rentabilidad, escalabilidad, sostenibilidad, ¿Cómo pudiera pasar eso aquí si a nivel legal, creo, disculpen mi ignorancia, por eso estoy preguntando, solo está casi sociedad responsable limitada, no sé qué, o compañía anónima, o sea, las figuras legales siempre son o ONG o fundación. O sea, ¿cómo sería el marco legal? Por ejemplo, si en nombre de Dios todo esto sale bien y se ponen muchas alianzas, mucha gente quiere colaborar, por un lado está el tema, ¿quién asume el liderazgo y quién va a capitalizar todo eso? Y después, ¿cómo se van a repartir las cosas? Porque la otra experiencia parecida, tenemos las mal llamadas cooperativas que nunca funcionaron, los bancos... Ah, no... Por el concepto, exactamente por eso lo digo, porque entonces como estamos rompiendo los paradigmas que tenemos de las cosas que se viciaron o que no las podemos aprovechar realmente por desconocimiento o por falta de educación, entonces, ¿cómo se pudiera pensar en esa economía naranja? Que ahora de paso hay que meterle lo de la inteligencia artificial con la tecnología, con entonces la creatividad, lo orgánico, lo ecológico. O sea, es un mamarro lío. Eso es mucho menos difícil de lo que tú te estás imaginando. O sea, no tenemos que rehacer, esa es la buena noticia. No hay que rehacer o esperar a que el órgano legislativo decrete la importancia de los emprendimientos de una manera concreta y directa para que las cosas empiecen a pasar. No hay que esperar que se reforme el Código de Comercio para que la gente se asocie. Yo, por ejemplo, hago vida y los invito a que vayan y busquen, bueno, con mucho gusto los pongo a la orden para que hagamos alguna actividad allí en algún momento, en una aceleradora tecnológica que está en lo que era la sede del Procter & Gamble en la Trinidad. Eso es 6.000 metros, un edificio de 6.000 metros cuadrados que está siendo dedicado al emprendimiento tecnológico. Y entonces, como parte de esa estructura de la planificación, por supuesto, para hacerlo rentable y viable, hay un coworking space. Pero al final del día fíjate, un fondo de inversión, una compañía que compró eso, que antes era propiedad de una transnacional, que lamentablemente pues redujo operaciones en el país, pero una compañía compró todo ese edificio, pensó en la figura del perfil, vamos a perfilar el tipo de emprendimiento que queremos que haga vida aquí. Queremos trabajar, impulsar tecnología. Entonces, estos son emprendimientos de corte tecnológico. Usted puede ser muy talentoso, pero si tienes un taller de diseño de ropa, pues bienvenido, sí, pero no. O sea, no, pero porque aquí trabajamos con tecnología y eso es válido.
pero no hizo falta hacer una compañía distinta de lo que sería una sociedad mercantil que se haga y de celebrar contratos distintos de lo que celebraron. Yo celebré un contrato de arrendamiento y tengo derecho al uso de un puesto de trabajo que tengo unas reglas para poderlo utilizar, y ahí estamos nosotros, en el caso nuestro, también para ser coherente y perfilar de una manera correcta el espacio, pues hacen vida emprendimientos tecnológicos y hacen vida también proveedores que podemos darle o tenemos eventualmente la capacidad de darle mentoría a esos emprendimientos tecnológicos para que sea un círculo, ojalá, perfecto. O sea, que ese emprendimiento ahí también hacen vida fondos de inversión que eventualmente pues a los cuales puedan acudir los emprendimientos. ¿Sí me explico? Pero entonces, por ejemplo, yo te podría decir, bueno, pero es que la ley de emprendimiento venezolana es pésima, es terrible, es un cascarón vacío. O sea, lo que dice es que el Estado estimulará el emprendimiento. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿A qué hora? Dime, ¿cómo me he visto? ¿Qué tengo que hacer? Pero dentro de lo malo, no es menos cierto que hay ciertas instituciones del sector público que están viendo que esto es una oportunidad. Y está, por ejemplo, el Fondo de Emprendimiento, el Fondo que ya sé que está dando financiamientos pequeños, pero al final los emprendimientos empiezan por una cosa básica, sencilla, no necesitan $1 millón, porque si les dan $1 millón no van a saber qué hacer con ellos, que no sea gastárselos muy rápido. Entonces, si hay algunas manifestaciones concretas a las que apuntar o a las que buscar para desarrollar, pero no, la traba no es el tema legal, para que no te mortifique, ¿sí? Exacto. A ustedes. ¿Tenemos espacio para una última preguntita? No. Sí, que hablara sobre el caso de Villos Caracas Boys. Pero bueno, cerramos con ese comentario sobre la orquesta Villos Caracas Boys. Y los invitamos nuevamente al próximo jueves para cerrar este ciclo de conversaciones de apuntes sobre la creatividad. Y bueno, quedamos a la orden y Dios mediante, pues seguiremos avanzando con este tema que por lo visto les interesa y a nosotros más. Miren, con el caso de Villos Caracas Boys me ayuda muchísimo para redondear la respuesta a la pregunta que me hacían por allá sobre cuándo es el momento de abordar algún tema de protección legal. Este es un tema, al final, lo que está pasando, no conozco el caso en detalle porque no participo, sino lo poquito que sé es por información que me llega. Al final es un caso de mala organización. Esto es un tema marcario, no es un tema de contenido, no es que se estén disputando la autoría sobre las obras, porque entre otras cosas Villos fue un director de orquesta fantástico, pero que muchas de las obras que interpretaba su orquesta eran compuestas por otra gente. Él no necesariamente fue un gran compositor, fue un tipo muy talentoso que puso un concepto a funcionar de una manera extraordinaria, pero su talento estaba en eso, además en juntar talento, en juntar a los mejores vocalistas, a los mejores músicos que podían funcionar para su modelo de negocios. Pero en el tema marcario, al parecer fallecido el maestro Frometa, la sucesión se peleó y dentro de esa pelea que mantienen, entiendo que todavía mantienen, está la pelea por quién tiene el mejor derecho para utilizar el nombre de Villos Caracas Boys, porque además él no se llamaba Villos, no me acuerdo cómo se llamaba el maestro Frometa. ¿Alguien se acuerda? El nombre de pila. Porque su nombre artístico era Villos Frometa, pero no. Bueno, el hecho es que uno de los herederos, uno de la parte de la sucesión, dice tener mejores derechos para utilizar la marca Villos Caracas Boys, y por eso entonces, cuando ustedes ven por ahí que si la original, y entonces después ven unas cosas parecidas, homenajeando a Frometa, bueno, son parte de la familia o del núcleo o de la parte de la sucesión que está sin derechos aparentes para utilizar la marca. Luis María Frometa, exacto. Entonces, fíjense que la orquesta nunca se llamó la orquesta de Luis María Frometa, se llamó Villos Caracas Boys, entonces esa era la marca. El tema, no sé si la pregunta fue por aquí o por allá, pero es una disputa en materia marcaria. Y eso lo que reafirma es que el tiempo siempre, o sea, y es esencial tener siempre en cuenta dentro de la organización el tema de organizarse en materia de propiedad intelectual, porque eso pasa todo el tiempo en la industria de la música. Los músicos se juntan, arman una banda y empiezan a tocar y le dan un nombre, pero nadie se organiza y hay un avispado siempre que va y registra la marca a su nombre y después cuando se pelean dice, está bien, tú te puedes ir, tú eres buenísimo componiendo, pero te vas a llamar de otra manera porque la marca me la quedé yo.
¿sabes? Exacto. Y eso forma... Exacto. Pero eso forma parte de eso de organizarse, disciplinarse y dejar las reglas del juego claras desde el inicio, porque uno piensa que estos son problemas que pasan entre los accionistas de Apple. No, todos estamos expuestos a las diferencias del momento en que decidimos trabajar con otra persona. Amigos, muchísimas gracias. Feliz tarde. Espero que nos veamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Albert, Muriel, a la Fundación Telefónica y nos encontramos la próxima semana.